La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Dios es grande, maravillosamente glorioso. En la bondad que Él nos extiende es una bondad sabrosa, maravillosa. La razón por qué digo esto: nuestros pecados merecen sinceramente que a través de esos pecados recibir el castigo eterno, pero gracias al Padre que le plugo el 100% perdonarnos a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bien, mis amados televidentes, estamos aquí felices de poder transmitir estas verdades supremas a todos ustedes. Queremos llevarles a la luz de las Santas Escrituras con los pasajes que tenemos preparados para ustedes. Venimos hablando acerca del liderazgo, los hombres y mujeres que Dios ha preparado para llevar el mensaje de potencia, el mensaje que da esperanza al perdido pecador. Bienaventurado el hombre que escucha la palabra y recibe esa palabra, porque a partir de ahí esa persona pasa a ser bienaventurado, dichoso, porque ha recibido la palabra de Dios y a Jesucristo, el cual perdona todo pecado. Cuando el hombre recibe a Dios en su corazón, a partir de ahí esa persona es adoptado hijo de Dios con todos los beneficios preciosos, gloriosos y eternos. Llega a ser esa persona heredero con Dios, coheredero con Cristo. Pero ¿qué pasa con aquellos que, habiendo escuchado la palabra del Dios vivo, no quieren nada? Sinceramente odian a Dios, desprecian a Dios, no quieren saber nada de Dios. Qué lástima tener un corazón tan endurecido, pensando en sí mismo ellos, de que son capaces para salvarse, pero nadie es capaz de poderse salvar a sí mismo. El asunto es que Dios es el Dios que todo lo puede, todo lo sabe y todo lo controla. Tenemos el caso de los habitantes de Hawái. Imagínense todo lo que están sufriendo Hawái. Todos esos habitantes de esa isla están sufriendo el fuego que está saliendo desde la tierra. Por todos lados, corren para un lado y para el otro, siempre se están encontrando con el fuego. La tierra está temblando y cada vez que tiembla se abre la tierra y salta el fuego y destruyendo casa todo lo que está a su paso. Qué triste y lamentable es alejarse de Dios. Pero cuando el hombre se acerca a Dios, las cosas cambian. Esa persona recibe el perdón de sus pecados y sobre de eso recibe la paz, el gozo, la alegría, la bondad, la mansedumbre de Dios. Recibe todas las riquezas que Dios tiene para cada individuo. Pero cuando Dios trata con una sociedad, le bendice poderosamente y después le da la espalda, no le va bien a nadie que le da la espalda a Dios. Eso lo hemos visto con el correr de los años y a través de la historia nos hemos dado cuenta de que nadie es feliz, nadie es dichoso. En el libro de Jeremías, en el capítulo 2, verso 13, nos dice Dios por boca de Jeremías, usando la pluma de Jeremías: porque dos males ha hecho mi pueblo. Dios hablando a través de ese profeta.
Dios dice, me dejaron a mí fuente de agua viva, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Esto da a entender que las personas llegan a adquirir un corazón roto en todas las áreas de sus vidas. Cualquier bendición que Dios derrame no se queda porque es desparramada por causa que están rotos. La ruptura que tienen es por causa de la idolatría. Dejaron a Dios por buscar dioses que no pueden perdonar sus pecados. Buscaron dioses que no pueden alimentarlos y darle vidas. Por eso hay tantas personas bajo de depresión, bajo de obsesión, con una tristeza horripilante en sus vidas, porque han dejado a Dios. Y Dios dice, dos males han hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, que soy fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y en el mismo libro de Jeremías, en el capítulo 17, verso 13, continúa diciéndonos, oh Jehová, esperanza de Israel. No solamente es esperanza para Israel, sino que esa esperanza se extendió también para toda la humanidad, para todo el universo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero aunque Jehová es esperanza para aquellos que realmente creen, estos son los bendecidos y los prosperados. Pero Dios es esperanza para el impío. Si se arrepiente, tendrá esperanza, consuelo, tendrá esa bondad. Oh, pero el profeta dice, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, los que se apartan de ti serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. El dejar a Dios, ciertamente los nombres de todos esos que abandonan a Dios serán colocados sus nombres en el suelo, ahí serán escritos. Imagínense, nombres escritos en tierra. ¿Qué puede durar esos nombres? No duran para nada. Entonces, todo es por abandonar a Dios. Todo es por alejarse de Dios. Por no querer amar a Dios y servirlo, sus nombres serán escritos en el libro de polvo, en las páginas del polvo. Imagínense dónde será escrito sus nombres. Si pasa un garrobo, un tenguereche, cualquiera que pase arrastrando algo, se borra ese nombre. No es permanente. Eso da a entender Dios. Por lo tanto, ¿cómo escapar en este caso del pecado de haberse alejado de Dios? ¿Cómo ser libre de la rebeldía contra Dios? Pida que Dios le sane y que le salve. Dos cosas importantes debe de pedir: que Dios le sane y que Dios le salve. El salmista nos habla que Dios envía su palabra y sana a todos. Es a través de la palabra que Dios sana los corazones, el alma, el espíritu del ser humano. Dios se glorifica cuando el hombre se arrepiente, cuando el hombre se humilla, cuando el hombre reconoce el pecado que ha cometido. Por lo tanto, la pregunta, ¿cómo ser libre de la rebelión contra Dios? Recalco la respuesta: pida que Dios le sane y que le salve. En Jeremías capítulo 17, verso 14, comienza ahí Jeremías diciendo: sáname, oh Jehová, y seré sano, sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Nadie tiene el poder para salvar a nadie más que Dios. Si el hombre busca a Dios con gran sinceridad, con todo el corazón, se encontrará con lo es totalmente máximo, lo que es máximo de victoria, la gran salvación, porque es eterna, es incorruptible, es una salvación hermosa.
También nos dice Jeremías capítulo 33, verso 6. Dios hablando por Jeremías. Y aquí yo les traeré medicina. Voy a sanarlos. Voy a revelarles también abundante paz y verdad. Es lo que Dios se propone hacer con usted. Cuando usted se humilla, usted obtiene el perdón, obtiene sanidad, de tal manera que todo pecado es desactivado dentro de usted y comienza una actividad sobrenatural que le da paz, le da alegría, le da libertad y usted se goza poderosamente. Entonces es necesario acudir al doctor que se llama Jesucristo. Ahora, ¿qué pasa entonces cuando las personas dicen no lo creo? No necesito ir para con Dios. Jeremías 19:4 dice, porque me dejaron y enajenaron este lugar, ofrecieron el incienso a dioses ajenos, los cuales no había conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre inocente. La idolatría te lleva a cometer pecados terribles. En este caso, el pueblo se había dado a sacrificar a niños, a los inocentes, para ofrecerlo a sus dioses. Y además de eso, había tanta violencia en las calles. En las ciudades había matanza por todos lados. La razón, porque habían dejado a Dios. El dejar a Dios es cometer la peor maldad contra la cabeza de uno mismo. Por lo tanto, es necesario reconocer a Dios sobre todas las cosas. Él es el Señor y no hay nadie más. Los otros que se llaman señores no tienen la capacidad de restaurar y de dar vida, pero Dios, el Todopoderoso, tiene toda la capacidad de restaurar al hombre. Tiene todo el poder para echar también al fuego a los rebeldes. Para él no hay nada imposible. Pero el que le busca con gran sinceridad encontrará victoria hermosa. Esa victoria se encuentra por la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, hablando de Jeremías 19:4, porque me dejaron, dice Dios, y enajenaron este lugar. Enajenar ciertamente que significa envenenar, convertir en locura, convertir en desastre el lugar donde se vive. La razón de este desastre es cuando se ofrece culto a dioses que no son verdaderamente dioses, sino que palos, o sea, yeso, o ya sea de plata o de oro o de rubí, lo que sea. Eso es basura delante de Dios. Por lo tanto, si usted ofrece culto, ofrece incienso a esos dioses, los cuales usted tal vez no los conoció antes, pero los ha venido a conocer. Ni sus padres ni los reyes pudieron conocer tal vez esos dioses, pero usted los vino a conocer para adorarlos, para servirlos. Eso es la desgracia de todos los pueblos. Por eso hay hambre, hay pestilencias, hay homosexuales, hay muerte por todos lados, hay confusión, hay contiendas, no hay paz, no hay alegría. Dentro del ser del hombre no encuentra paz, no encuentra el gozo. La razón por todo esto es haberle dado la espalda a Dios. Pero Dios envía a sus siervos. Para eso Él los equipa, los llama, los escoge, los capacita, los envía con un mensaje claro y específico. Así que arrepentidos y convertidos para que de la presencia de Dios venga tiempos de refrigerio. Nos dice a través del libro de Hechos capítulo 3, verso 19. Cuán importante es el arrepentimiento, porque el arrepentimiento trae las riquezas del cielo.
la paz gloriosa, el gozo, la alegría que el hombre necesita, sentirse completamente realizado. Pero dejar a Dios es convertir su casa completamente en desastre. Por lo tanto, edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, dice Dios, ni hablé ni me vino al pensamiento. Pero la gente sí le vino al pensamiento y el deseo de quemar sus hijos, ofreciéndolos en holocausto a un Dios que se llamaba Baal. Qué triste y lamentable tener cabeza de seso, que no se ponen a pensar que un muñeco sea hecho de trapo, de barro, de yeso o de metal cualquiera como oro, plata, rubí, aunque sea de diamante. Eso es basura, no tiene poder, no tiene capacidad para salvarte, aunque le prendas millones de candelas, aunque le ofrezcas tantos padres nuestros. Eso es por gusto, es perder el tiempo y confundirte más. Eso es el engaño de Satanás. Jesucristo, el Hijo de Dios que subió a los cielos después de haber dado su propia vida y haber resucitado de entre los muertos, se sentó a la diestra de Dios Padre. Él es el único Salvador, el único que puede perdonar, el único que puede salvar. Nadie más puede hacerlo. Todas las desgracias de las naciones consiste en haber abandonado a Dios, consiste en dejarlo, consiste ciertamente en dejar a Dios de todas las formas. Cuando usted lo hace, entonces hay desgracia tras desgracia. Ahora bien, la Biblia dice que edificaron lugares altos a Baal. Y entonces, y eso provocó la ira de Dios. Porque Dios no les mandó, no les habló que hicieran eso, ni tampoco a Dios le vino en el pensamiento. Por tanto, dice Dios en Jeremías 19:6, por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofé, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. ¿Por qué se le llamará valle de la matanza? Porque la ira de Dios se extiende donde no se le glorifica, donde no se le da nada de honra, nada de alabanza. El pecado produce la destrucción, querido televidente. Pero cuando el hombre se humilla ante Dios, confiesa su pecado y se aparta del pecado para honrar y servir a Dios, esa persona será restaurada, bendecida y prosperada por Dios, no solamente en esta vida, sino en la venidera. Pero si no se arrepienten, Dios dice que el lugar donde ellos viven será llamado el lugar de matanza. En Cuba hay un lugar que se llama Matanza. Y yo pregunté por qué le pusieron a este pueblo Matanza. Porque en ese lugar el señor Castro mandó a matar toda la gente que habitaba ahí. Todos los que no estaban de acuerdo con su política, todos murieron. Ese es el desastre tremendo. Cuando la gente no quiere nada con Dios, se ocupa para servir a los demonios, a los dioses paganos, entonces Dios dice, voy a arrasar con esta gente, para que no ocupen el puesto, para que no se propaguen más. Entonces, Dios declara, desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar. Les haré caer a espada delante de sus enemigos y en las manos de los que buscan sus vidas. Daré sus cuerpos para comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Eso mismo aconteció hace unos años en El Salvador. Matanzas de gente por todos lados. Guatemala ha sufrido eso. También Nicaragua ha sufrido todo eso. No digamos otros pueblos del oriente donde ha habido matanzas y matanzas.
las guerras, las hambres, las pestilencias. El pecado produce, amigo mío, la destrucción. Debe entonces reconocer que si usted no se ha arrepentido, viene un mal terrible para su propia vida. Pero Dios no quiere que usted muera y se vaya a perder, vaya para el infierno. Debe usted arrepentirse, confesar su pecado, pero debe de apartarse. Y después determinar servir a Dios y seguirlo hasta que Dios diga hasta aquí. Ciertamente, el servir a Dios en esta vida es lo más glorioso, es lo más excelso, lo más divino. Más allá de la muerte, debemos servir a Dios. Más allá de la muerte está la plenitud del gozo y de la paz de la libertad, donde no habrá muerte, ni llanto, ni dolor, no habrá fatiga, no habrá cansancio, sino una paz hermosa. Aunque ciertamente el cielo es un lugar de tanto trabajo, pero no habrá cansancio, no habrá agotamiento, porque Dios ciertamente es nuestra fortaleza. Amado televidente, busque a Dios con todo el corazón, ámale y sírvele para que Él te bendiga. En Deuteronomios capítulo 28, en el verso 20, Moisés declaró estas importantes palabras: Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres tu mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Entonces, a la luz de estos pasajes bíblicos, tal vez usted pensaría: qué terrible es Dios, qué bárbaro es Dios. Amigo, Dios no tolera el pecado, pero sí, cuando el hombre lo busca de corazón para amarlo y servirlo, el hombre se da cuenta que Dios es súper buenísimo. Dios es amor y es amor eterno. Dios es misericordia y es misericordia eterna, pero no puede tolerar el pecado, no puede soportar la rebelión de ninguna manera, porque a Él no le gusta quebrarse la cabeza con los rebeldes. Por eso les envía predicadores para que les prediquen la palabra y reconozca el hombre que su pecado lo lleva al abismo, que su pecado lo lleva al tormento eterno. Pero si el hombre se arrepiente, entonces el arrepentimiento lo conduce a una gran felicidad gloriosa, a ser una persona valiente, esforzada, llena de la plenitud de la gracia de Dios. Por lo tanto, mi amigo, es importante de que usted reconozca que Jehová enviará toda maldición si usted no se ha arrepentido. Si usted no se ha arrepentido de corazón, habrá quebranto, habrá asombro en cuanto pusiere usted su mano, en cuanto usted haga, hasta que sea destruido y perezca pronto a causa de la maldad de sus propias obras por las cuales habrá dejado a Dios. En Deuteronomios capítulo 31, verso 16. Continúa Moisés diciendo esta verdad. Jehová dijo a Moisés estas palabras: He aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella. Dios sabía que su pueblo se iba a descarriar. Es que cuando no hay un líder correcto, cuando no hay un caudillo correcto que guía al pueblo por la senda de la vida, de la esperanza, del consuelo, el hombre por sí mismo no busca la dirección correcta. Tiene totalmente que necesitar alguien que lo guíe, alguien que lo oriente, alguien que lo esté amonestando, alguien que lo esté corrigiendo.
Porque Dios le dijo claro a Moisés, y aquí tú vas a dormir, es decir, vas a partir de este mundo con tus padres, vas a ser sepultado. Y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella. Me dejará e invalidará mi pacto que he hecho. Dios conocía que algo terrible venía, pues Él es el Dios que conoce el pasado, el presente y el futuro. Y según Deuteronomios capítulo 31, verso 17, le dijo Dios a Moisés, por causa de que van a invalidar mi pacto por irse tras otros dioses, se encenderá mi furor contra aquel día y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro y vendrán sobre ellos muchos males, angustia, dirán en aquel día, no me ha venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí. Por supuesto, porque ya Dios ha sido sacado de en medio de ellos. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Esa es la situación que les viene a los hombres, juicio tras juicio, como lo vemos en muchas partes del mundo. El dejar a Dios, la espada se levanta afilada para caer sobre la cabeza de aquel que es cabezón, que no quiere arrepentirse. Pero la bendición viene sobre todos aquellos que reconocen su pecado y se apartan del pecado y honran al Dios vivo y al Dios verdadero. Amado televidente, gracias por haberse quedado a escuchar esta palabra. Tal vez usted diga, es una palabra dura. Cierto que sí. Usted tiene que saber esa verdad, querido televidente. Porque si usted no escucha esta verdad, su alma va rumbo a la perdición y sin darse cuenta caerá en ese hoyo. Pero a través de estas advertencias, su alma es sacudida, su corazón es sacudido para que usted se arrepienta y cambie de la senda de perdición por la senda de la vida. Quiero orar por aquellos que se arrepienten, por aquellos que se humillan, por aquellos que anhelan ser salvos. Padre glorioso, hay grandes multitudes de almas, Señor, sedientas de ti. Muchas personas están, Señor, llorando, compungidas, están, oh Dios, doloridas por haber pecado contra el cielo y contra ti. Mas hoy, Señor, pido misericordia. Mas hoy pido, Señor, que perdones y limpies todo pecado, toda rebelión del pueblo. Y te doy gracias, gracias, gracias por perdonarlos. Gracias por liberarlos. En el nombre de Jesús. Amén. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.